Después de saludarles en esta fiesta esta fiesta patronal dedicada a, pues como decimos, a la Virgen de Candelaria. Seguramente muchos hermanos y hermanas han venido con este amor y cariño a la Madre del Señor, y por otro lado recordemos que hoy celebramos en esta comunidad la fiesta de la presentación del Señor. Muy bien, primeramente mis hermanos y hermanas, yo les invito a ustedes que Jesús fue presentado en el templo, y fue presentado por su mamá y por su papá, ¿de acuerdo? O sea, por su mamá y por su papá. La mamá de Jesús se llama María y el papá de Jesús se llama José. De tal manera que, primer cosa, ¿verdad? Primer cosa, mi gente, es que Dios tuvo papá y Dios tuvo mamá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Dios tuvo papá y mamá. Y el papá de Jesús, el papá de Dios, era un papá, primero que era un papá adoptivo, y que él se hizo responsable porque Dios vio que este muchacho, José, era buena onda, ¿sí? Era bien portado, no era borracho, no era mujeriego, era fiel, ¿sí? Era trabajador, no era aragán, ¿verdad? Ni aguado, ¿sí? Era un joven seguramente bien portado. Levanten aquí los jóvenes bien portados. Levanten la mano. Bueno, lo siento por ustedes que no hay ninguno, ¿va? O sea que todos se consideran haraganes, ¿sí? Bueno, Jesús tenía un buen papá. Si no, Dios no lo hubiera buscado. ¿Estamos de acuerdo? Dios siempre lo que busca de lo bueno, elige lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Dios de lo bueno, elige lo mejor. En el pueblo de Israel había muchos José, había muchos Pedro, había muchos Juanes, pero Dios eligió a uno que se llamó José. Y dentro de todas las muchachas del pueblo de Palestina, Dios eligió a una patoja, a una muchacha que se llama María, y que también María tuvo papá y tuvo mamá, los santos Joaquín y Ana. ¿Se da cuenta? La Virgen María, ¿sí? Aquí no está la imagen de la, ¿verdad? De la Virgen que celebramos hoy, la Candelaria. No estaba, no era Candelaria. Bueno, hay que conseguirla, ¿verdad? Porque si celebran aquí la fiesta a la Virgen de Candelaria, hay que conseguirla. Bueno, entonces, la Virgen, bueno, que es la misma pues, pero en este caso estamos celebrando a la Virgen de Candelaria. Entonces, la Virgen de Candelaria, en este caso la Madre de Dios, Dios supo elegirla. Entre todas las muchachas, Dios le puso el ojo a una, y esa muchacha se llama María. María era hija, por supuesto, tenía papá y mamá. María era tan buena que Dios la mira, que era una muchacha buena, honesta, sincera, no era haragana, era trabajadora, le gustaba caminar por la montaña, iba a hacer oficio. Era una muchacha que iba a la iglesia, que tenía buenos principios y que no andaba con novio, con otro novio, con otro novio y con otro novio, ¿verdad? María era honesta, y María, Dios la vio que era una buena jovencita. ¿Y por qué? ¿Por qué María fue buena? ¿Por qué Jesús fue tan bueno? ¿Saben ustedes? ¿Por qué María fue tan buena? Patojos, ¿por qué María fue tan buena? Porque tuvo una buena mamá y porque tuvo un buen papá. Así de simple. Si papá y mamá son buenos, María fue buena. Si Jesús fue lo que fue, mis amigos, Jesús tuvo que haber tenido unos excelentes papás que les acompañaban a su hijo en las buenas y en las malas. Y que el patojito a los 12 años se pierde y que no iba ni con la mamá ni iba con el papá. Jesús se perdió entre aquel gentío y Jesús no buscó ni las maquinitas para ir a jugar, ¿verdad? Para ir a meter monedas. Jesús no se fue a chatear, ¿verdad? Jesús no se fue a la cantina, ¿o se fue a la cantina? No, ¿verdad? Jesús, ¿a dónde se fue? Jesús se fue al templo.
¿Estamos de acuerdo? ¿Se da cuenta? Jesús se fue al lugar donde iba a empezar algo que él quería conocer. Él quería conocer el templo y se encontró allá con los maestros de la ley. Ni más ni menos que los maestros de la ley. Los que sabían la ley de memoria. Los que sabían la Torá. Los que hablaban de Dios bonito. Pero cuando tenían que actuar, no se les miraba. Ayer fui a una comunidad en la noche, la visita pastoral, una comunidad de noche, y me gustó que después de la misa, al final me dice: Padre, ¿es posible que nos bendiga los alimentos? Yo pensé que eran para mí, no, eran para los enfermos. Y me dice: Padre, hemos recogido todos estos víveres para los enfermos, esta comida. Ahí había arroz, había frijol, había azúcar, había aceite, y habían unas sopas. ¿Me explico? Jesús se da cuenta que la gente tiene hambre. Jesús, cuando crece, se da cuenta que los maestros de la ley, en vez de haber ayudado a la gente, no le ayudan. El ciego que tenía que haber sido curado, el paralítico que tenían que haberlo ayudado para meter a la piscina y haber quedado curado, los fariseos no fueron quienes, no tuvieron corazón y hablaban de Dios. Como muchos de nosotros hablamos de Dios. Qué bonito, ¿verdad? El predicador, el sacerdote, la monjita, hablamos bien calidad. Y todo el mundo poniendo atención. Pero dígame usted, lo que el sacerdote está diciendo ahorita de la palabra de Dios, les aseguro que después del almuerzo ya no nos recordamos casi nada de lo que dijo el cura, de lo que dijo el fray. Por eso hay que mejor tratar de hacer las obras. Obras son amores y no buenas razones, dice el dicho. Me gustó ayer que la comunidad dentro de la misa hizo algo bello. Recaudó víveres entre toda la comunidad, los bendijo, y hoy y mañana y pasado mañana y en estos días, cuando llevan el cuerpo y la sangre de Cristo, le llevan también un poco para la panza. Eso es bueno. Eso es bueno. Si nos quedamos solo en la fiesta patronal, si nos quedamos nada más en la fiesta patronal y que ya pasó, invertimos miles de quetzales en cohetes, en bocinas, en esto y lo otro, miles de quetzales, pero dentro de 3 días, ¿dónde se quedaron estos 50,000, 100,000 quetzales que enviaron los amigos de Estados Unidos? ¿Dónde se quedaron? ¿Me explico? ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde están? ¿En la tienda? ¿Con los dueños, con los que fabrican los cohetes? ¿Y la comunidad de Chuchucá cómo se queda? Chipilín. ¿Dónde está el pisto? ¿Me explico? Mi gente, ¿me explico? O sea, la fiesta patronal es buena, pero si ustedes dijeran de lo que nos envían de Estados Unidos, tanto para la fiesta y tanto para los pobres o para la comunidad, yo les quiero contar a ustedes que seguramente ustedes lo hacen, porque yo tengo 1 año de estar con ustedes y me he dado cuenta que muchos de ustedes tienen buen corazón. ¿De acuerdo? Que si usted tiene su carro en Chuchucá 1 y hay un enfermo, lo lleva al hospital, y eso es bueno. Porque si Dios te ha dado un carro es para que lo pongas al servicio de los demás. ¿Sí o no? Sí. ¿De acuerdo? Si Dios te ha dado lo que Dios te ha dado, es para ponerlo al servicio. Yo de la parroquia de donde vine el año pasado, vine a El Salvador, ¿sí? Recuerdo que las comunidades, sin nosotros los frailes decírselo, ellos tomaron la iniciativa. Que a todos los enfermos de la comunidad se encargaba, la iglesia, la comunidad se encargaba de que un carro lo ponía hoy alguien, lo llevaba al Señor, un señor que le tenían que hacer, que tenía diálisis, ¿sí? O sea, ya los riñones ya no le funcionaban, no le estaban funcionando al Señor, y había sido un delegado de la palabra. Aquí no existe esa palabra, ¿verdad? Allá sí, delegado de la palabra. Eran laicos que venían y predicaban la palabra. Aquí no existen los delegados de la palabra. Bueno, allá sí. Y la comunidad se hizo responsable del hermano, y quiero decirles que ahí está vivo. Si el hermano no hubiera tenido gente que le tendiera la mano, si el hermano no hubiera tenido cristianos buenos, seguramente el hermano ya se hubiera muerto. Y en la iglesia, ahí cantamos, ahí rezamos, hacemos el rosario, nos hacemos un queso, ¿verdad? Cantando, otros hasta bailan, aplauden. Pero el cristiano, ¿qué pasó? ¿Me explico? Nada más algunas ideas. ¿En qué sentido?
en que los fariseos, cuando Jesús llegó, el patojito de 12 años se perdió, los fariseos nada más estaban hablando de Dios, pero no salían a la calle a ver cómo la gente vivía. No salían a la calle a ver lo que la gente necesitaba. No salían a la calle a ver las enfermedades de la gente. Así como nuestras autoridades, ¿cuándo vienen a Chuchucá 1? ¿Cuándo vienen a Zacualpa las autoridades nacionales y locales? Cuando andan pidiendo votos, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Y no salen a ver las calles después, ¿verdad? ¿Cómo viene uno en la calle? Así como aquella canción va, tumba la casa, tumba la casa. ¿Sí? Algo así, ¿no? Y uno viene bailando ahí en el carro, moviendo el atol de lote para arriba y para abajo, ¿sí? Pero ya los alcaldes, las autoridades, ya no vienen, ya no salen a ver las necesidades del pueblo. ¿Se da cuenta? Solo vienen a verte cuando quieren un voto. Y muchos de los católicos andamos todavía detrás de ellos por una gabacha, por una gorra, por un puño de comida, por una taza, por un par de zapatos, por un poco de agua azucarada. ¿O estoy mintiendo? ¿Verdad? Y que cuando cuando ellos ya llegaron al poder, ay papá, a mí nadie me habla porque soy ahora el alcalde, ahora soy el presidente. Y aunque tenemos un presidente payaso, pero ahí está, ¿verdad? El presidente payaso que lamentablemente ¿quién lo ha elegido? Nosotros lo hemos elegido. Pero ahora no se equivoque. Usted no se deje vender por nadie. A ver, ¿se da cuenta? Lo que estoy diciendo es que Jesús fue bueno, María fue buena, José fue bueno, ¿sí o no? Sí. Ellos fueron buenos. Y nosotros tenemos que ser buenos. Porque si la fiesta patronal no me deja nada, si la fiesta patronal no deja algo bueno para la comunidad, entonces grandes peroles de tamales, grandes peroles de vaca, grandes peroles de gallina, grandes peroles de tacuacín, ¿no? Grandes peroles de chucho muerto, ¿no? Pero ahí se quedó, timba llena, corazón contento. Y ya estuvo, ya terminó la fiesta, ayer fiesta, hoy fiesta, y mañana las pobres hermanas de la cocina a lavar las ollas, a lavar peroles, ¿verdad? Y todo mundo a su casa, a trabajar. ¿Y qué te dejó la fiesta patronal? A mí como sacerdote, ¿qué me va a dejar la fiesta patronal? A usted como laico, hermano que vino de otras comunidades, ¿qué te va a dejar la fiesta patronal? Dime tú. Qué bonito fuera que en nuestras fiestas patronales dejáramos un poco de dinero de lo que te envía la gente que se cachimbea en Estados Unidos. ¿Sabes tú ese frío que está ahorita? Los que viven en el norte de Estados Unidos, ¿ah? En Chicago, en Nueva York, en New Jersey, en todos esos, en Filadelfia, todos tus familiares que viven en esas allá, te das cuenta, no pueden salir ni a trabajar, se congelan, ¿sí? Me explico, la gente se penquea allá para mandarte $10, se penquea, y nosotros aquí, ¿qué hacemos con el pisto que nos mandan? Está bien pues la fiesta patronal, esta comunidad tiene que construir una iglesia, y no son 10 pesos, son miles de dólares que tienen que, miles de quetzales que tienen que invertir. ¿Y de dónde va a salir ese pisto? ¿Del frijol que usted siembra? ¿Del maíz que usted siembra? ¿A quiénes vamos a destuzar? A nuestra gente que está en Estados Unidos. Yo ya fui a Estados Unidos, ya estuve con gente allá y yo ya sé cómo vive la gente. Trabaja desde las 5 de la mañana, se van a las 4 de la mañana. Nuestra gente, el padre que me invitó a Estados Unidos me llevó, venga, lo voy a llevar con sus paisanos, o sea, los guatemaltecos. A las 5 de la mañana nos vamos a meter a un comedor, a las 5 y la gente esperando que te contraten. Aquí con un pedazo de pan, ¿no? Con un pedazo de pan, 10, 20 hombres guatemaltecos esperando que llegue un gringo o esperando que llegue otro que venga a contratar con su pick-up y te dice necesito 3 y los primeros 3 que se suban, esos van a trabajar. ¿Ah? Necesito 5, de un solo 5 y te llevan a donde ellos tienen que trabajar. ¿Te das cuenta? La gente se penquea, la gente se cachimbea trabajando. ¿Y los hijos aquí cómo se portan? ¿Ah? ¿Y las hijas aquí? ¿Y las esposas cómo invierten el dinero que les envían? ¿Ah?
Y la familia, ¿cómo invierte el dinerito que les envía? Y la iglesia, ¿cómo invierte el dinero que les envían? Ojalá que lo inviertan bien, pero también ayuden a los pobres. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente pobre, pero hay ancianos que no pudieron venir a misa. ¿Ah? Hay gente en la comunidad que dentro de 15 días necesita una pastilla y no tiene pisto. ¿Se da cuenta? Dentro de un mes va a haber alguien que necesita algo y nosotros gastamos miles de quetzales en la fiesta y no ahorramos un poquito para las enfermedades de aquí al otro año, que cuando los paisanos envíen otro poco de dinero el otro año, hay que guardar un poco de dinero. ¿Ven? ¿Se da cuenta? Abrir una cuenta en el banco para guardar pisto y que la directiva lo tiene para cuando necesite una enfermedad. Se murió fulano, se murió sutano, le vamos a ayudar con la caja. ¿Ve qué bonito? Le vamos a comprar los tamales. ¿Ve qué bonito? Aunque sea de los chuchos de Zacualpa, pero se los hace. ¿Sí? Interesante. ¿De qué estamos hablando? María fue buena gracias a su mamá y a su papá. Jesús fue bueno gracias a su mamá y a su papá. Así es para todos. ¿De acuerdo? En la escuela, ¿qué vas a aprender? ¿Qué va a aprender la niña? 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. ¿Ah? Ellos van a aprender matemática, la suma, la resta, ciencia natural, historia. Pero en la casa aprenden los valores. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. En la casa aprenden los valores. La profesora no vino para enseñarle a amarrarle los zapatos al patojito. Eso lo aprende en casa. ¿Ah? A no robarse 5 len que encuentra en la mesa, lo aprende en casa. A ser buen patojo, lo aprende en casa. Pero si mira a papá y a mamá, ¿ah? Si Jesús hubiera visto a María, que era chismosa, haragana, pasaba dormida hasta mediodía, no trabajaba, Dios no lo hubiera elegido para ser la madre de Dios. Y si no, Jesús hubiera aprendido de ella. Mi mamá es haragana, yo también. Mi papá José tampoco es trabajador. Y al cabo que ni mi papá es. Al cabo que ni mi papá es. ¿Se da cuenta? Jesús fue lo que fue gracias a su mamá y a su papá. Mi gente, ahora Jesús aprendió las buenas cosas de Dios, que Dios le había regalado a través de su mamá y su papá. María fue buena gracias a su mamá y a su papá. Y José, no se habla de su papá y su mamá, pero si José era bueno, era justo, honesto, sincero, trabajador, no era mujeriego, ni borracho, ni mentiroso, ni marihuanero. Seguramente José tuvo que haber tenido buen papá y buena mamá. ¿No les parece a ustedes? Así es. Mi gente. Y segunda cosa, entremos ahora a lo que pasa con Ana. Simeón era un hombre viejo que tenía mucha sabiduría, que cuando mira al patojito que lo lleva María y José, que lo lleva María, el profeta se da cuenta que es Dios a quien traen a la iglesia. Simeón había visto pasar un montón de patojitos y patojitas al templo a sacrificar la torta y los pichones. Pero cuando vio a María y cuando vio a José, hombre, lo vio, seguramente les traslucía la paz, la santidad, hombre bueno, mujer buena. Y cuando vio al patojito Jesús, dijo, hombre, este es, no me voy a morir antes de ver al Salvador. Lo chinea, lo agarra, ¿sí? Y dice, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel.